Oye, 7,21 y esto de verdad que es escandaloso, indignante, pucha que da rabia. Calcularon mal y nos están cobrando de más en las cuentas de la luz. ¿Qué pasó, Julio Ahumada, por favor? Buenos días. Exijo una explicación, diría Condorito, porque esto literalmente es un condoro grande que se habrían mandado a las empresas de electricidad, y esto que fue descubierto hace algunas horas, porque la Comisión Nacional de Energía, muchachos, entregó, o más bien detectó un error en el cálculo de las tarifas de las cuentas de la luz. Recordemos, para que tengamos un contexto, lo que se vivió desde el año 2019. Se congelaron las tarifas de las cuentas de la electricidad, entonces era un precio base, pero ya había finalizado ese proceso de congelamiento, entonces comenzaba el proceso de nuevas tarifas. Con ese proceso de nuevas tarifas, por supuesto, se vio reflejado un aumento en las cuentas de la electricidad que se fue prolongando durante bastante tiempo. Ahora venía un nuevo ajuste, un nuevo cálculo para el 2026, que se tiene que aplicar desde el 1 de enero de dicho año. Y es ahí donde la Comisión Nacional de Energía encuentra justamente esta falla. Para ser específico, ¿qué es lo que pasa? Consistía en una doble contabilidad del ajuste monetario. Al calcular las diferencias de la facturación, se estaba aplicando dos veces la variación del índice de precios al consumidor, o sea, el IPC. Y también se estaba sumando la tasa corriente para operaciones no reajustables. O sea, estaban calculando dos veces el IPC o sumando dos veces el IPC al precio o a la tarifa que tenía que cobrarse del suministro eléctrico. Esto habría provocado, por supuesto, una cifra mayor todavía a la que ya estaban pagando varios consumidores de la electricidad. Y aquí es donde se genera la polémica. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir con las tarifas? ¿Van a tener que bajar? ¿Van a tener que reajustarse? ¿Se va a devolver el dinero? Eso es lo que salimos a preguntar hace pocos minutos, por supuesto, a los consumidores, a la gente misma que se despertó con esta noticia, este error de cálculo, y por supuesto lo que esperan de aquí en adelante. Vamos a revisar las declaraciones de varias personas que justamente han opinado sobre este error de cálculo realmente. Vamos a revisar. En el fondo es una desprolijidad, sobre todo en torno a que ya el costo de la vida ya es extremadamente caro. Entonces yo creo que afecta mucho más a las personas que viven con el sueldo mínimo o menores ingresos todavía. Rabia porque igual uno se saca la mugre pagando eso y que más encima se hagan así como, ay, pasó esto, no dice nada y mala suerte nomás, pues así no son las cosas. Que desgraciado es una sinvergüenzura para nosotros, para los que trabajamos con un salario que no es alcanzable para la comunidad, para cubrir los gastos, porque imagínense que yo tengo que estar trabajando allí, tengo que estar trabajando mi señora para poder cubrir sostener un hogar realmente. Se notó la cuenta de la luz que subió. Subió más del 10% de lo que ellos pidieron. Que lo calcularon mal y que devuelvan todo su dinero que le cobraron de más. Que se den cuenta es una gran cosa, pero ahora que nos devuelven la plata, dificilísimo. Yo creo que rebajarlo y devolver la plata a lo que nos han cobrado demasiado. De acuerdo a las proyecciones que veníamos trabajando, ¿verdad? Se esperaba un incremento pequeño, pero al final del día incremento en las tarifas para el primer semestre del 2026, pero debido a la información que publicó la Comisión Nacional de Energía, existirán disminuciones que en algunas comunas serán importantes en la tarifa. Cuando hace este ajuste metodológico, ¿verdad? Existe una componente que hay que devolver de una otra forma al usuario final, y eso se traduce en que las tarifas para el primer semestre del 2026 van a ir a la baja. ¿Saben lo que pasa? Sí, las tarifas van a bajar en enero y todo el asunteque, pero esto me parece grave. Me parece grave porque no todas las personas tienen, digamos, la holgura económica para estar pagando de más la cuenta de la luz por varios meses y que después venga la rebaja. Yo encuentro que no es algo usual. Yo no recuerdo este tipo de errores de esta magnitud. Además, mira, una cuenta domiciliaria, claro, puede ser más baja, pero ¿qué pasa con la pyme? La pyme paga una cuenta más grande, entonces que le suban erróneamente un 5 o un 7% es harta plata, puede ser harta plata. Básicamente lo que pasó es que se duplicó el IPC. Claro. Que es algo que no corresponde. Se aplicó dos veces. Claro, 2 veces. Claro, ahora Julio, ¿qué explicación se ha dado? ¿Quién es el responsable en definitiva de esta situación? ¿Van a devolver la plata que se ha cobrado o solamente hay que esperar que baje a partir de enero?
Sí, el informe de la comisión finalmente fue la que descubrió finalmente este error de cálculo y los expertos han señalado que si este informe se determina o se toma como decreto, se vería reflejado recién la disminución de las tarifas el 1 de enero del año 2026, porque de hecho el cálculo se estaba pensando para esa época del año, para el próximo año en realidad, cuáles iban a ser las tarifas, cómo iba a ser el reajuste justamente del cálculo, y es ahí donde la metodología, se dieron cuenta que estaban cobrando 2 veces el IPC. Está todo en proceso, por supuesto, de regularizar este decreto, de tomar la determinación de que esto va a ser el nuevo proceso de tarifas o las nuevas tarifas que se van a tomar de aquí hasta el próximo año y que, por supuesto, tendrían que tener algunos procesos. Si va a haber devolución, si es que va a haber disminución en las tarifas, eso es lo que todavía no se ha comunicado de manera formal. Pero, por supuesto, ya ha generado bastante polémica y bastante revuelo porque, recordemos lo que decíamos, veníamos con grandes ajustes en los precios de la electricidad, un alza, por supuesto, en domicilios particulares, en pymes, en empresas. De hecho, nosotros en esta recopilación de antecedentes o las declaraciones de los propios consumidores, había quienes ya pagaban 100.000 pesos y al enterarse justamente de este error de cálculo estaban diciendo qué es lo que va a pasar. ¿Nos van a devolver la plata? ¿Nos van a disminuir de aquí al próximo año? ¿Cómo van a ser todos estos procesos? Por supuesto que esta polémica ha llegado hasta el Congreso Nacional. Son varios parlamentarios quienes han entregado su opinión sobre esta gran polémica y este verdadero error de cálculo total que se cometió y que fue finalmente presentado por parte de la Comisión Nacional de Energía. Vamos a revisar algunas declaraciones que justamente hablan sobre este error garrafal, podemos denominarlo, en materia de electricidad. Vamos a revisar. ¿Quién cometió el error? ¿Quién se va a hacer responsable de haber cometido este error y de haber hecho que muchas familias pagaran más durante los últimos meses? ¿Ese cobro adicional que se realizó genera intereses? ¿O simplemente se entiende que esas personas pagaron más y por tanto ahora se les va a descontar de su boleta? Aquí habría un error grave que habría hecho a muchas familias pagar de más durante varios meses en la cuenta de la luz. De la lectura de ese documento surgen antecedentes súper relevantes que apuntan a un error de cálculo que favorecería curiosamente ahora a los clientes. Ya sabemos que estamos cansados los chilenos de pagar altas cifras de dinero en la energía eléctrica, sobre todo en el norte del país, donde se genera energía y le hemos planteado alternativas al gobierno. Vamos a dar a conocer esto en la Comisión de Energía para poder saber qué va a pasar finalmente con esta rebaja que estarían desde el 2026 aparentemente. Sí, Julio, consultarte o comentarte dos cosas. Acá con Gonzalo estábamos conversando y él me contaba que, claro, son varias las regiones, entre Atacama, Valparaíso y otras, que van a tener una reducción significativa de las cuentas de la luz entre un 6 y un 7%. Pero ahora también a mí no me queda tan claro, por ejemplo, qué va a pasar, porque si ya se sabe de este error de cálculo, ¿por qué se va a tener que seguir pagando de más para el mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre? Es decir, está bien, la reducción partiría en enero, pero ¿por qué durante estos 3 meses se va a seguir cobrando de más si ya se sabe que existió un error y una duplicación también del cobro del IPC? Claro, miren, el precio de la luz es determinado por parte del Ministerio de Energía, claro, justamente en base a estos análisis e informes que hace la Comisión Nacional de Energía. Cuando se hace este cálculo o esta revisión de la tarifa, se hace pensando en lo que es el año 2026 y es ahí donde encuentran este error matemático dentro del cálculo, donde duplica finalmente el IPC, que es finalmente el error a grandes rasgos que cometen en este cálculo. Al determinar el Ministerio de Energía el precio, se determina la tarifa base por lo menos para el año. Entonces, de encontrarse ese error, de determinarse que este informe va a ser notificado o informado oficialmente como decreto, tendría que venir esa variación o ese ajuste para el año 2026. Por eso desde el 1 de enero recién veríamos esa variación, esa disminución en las tarifas en algunas comunas principalmente que tuvieron este cálculo muy mal realizado. Hay otras declaraciones que justamente hablan sobre este aspecto. Te escucho, Gonzalo. Revisemos esas declaraciones y a la vuelta te voy a hacer un comentario. Lo preocupante es saber cómo y por qué ocurrió este error. Debemos investigar, por lo cual voy a solicitar a la Comisión de Minería que podamos hacer una citación especial para poder analizar qué fue lo que ocurrió, también para que quienes son responsables asuman este error que además ha afectado durante tanto tiempo a nuestra familia.
Aquí naturalmente tiene que haber consecuencias, no solo sumarios, consecuencias. Aquí el ministro Pardo tiene que renunciar. El superintendente tiene que renunciar. Y los altos directivos de la Comisión Nacional de Energía tienen que irse, pero además aquí tienen que haber sanciones gravísimas. De comprobarse esto y de ser efectivo es extremadamente grave y amerita que el ministro de Energía renuncie. No podemos aceptar una situación de esta naturaleza. Han subido las cuentas demasiado. Las familias están afectadas, los pequeños empresarios, las leyes para contener ello no han avanzado lo suficientemente. Sabes que yo creo que aquí falta un montón de explicaciones, y no solamente explicaciones, sino que acción rápida. Mira, cuando tú te atrasas en una cuenta, en poco rato te mandan y te desconectan el servicio. Uno no puede evadir esta cuenta. Tú a lo mejor puedes postergar una cuenta del cable, no tengo idea. Pero la luz y el agua son servicios impostergables. Y resulta que finalmente, con un alza que, según entendemos, porque hay harto que aclarar, va a permanecer de aquí a enero, es como otorgarle un crédito en beneficio. O sea, estamos hablando de un 5-7% adicional. Esa es mucha plata si lo multiplicamos por todos los clientes, ¿no? De todas las compañías eléctricas. Aquí no estamos hablando solamente de una compañía distribuidora. Entonces no me parece. Yo creo que no hay por qué esperar hasta enero. Yo creo que esto debería tener una reversa lo antes posible y establecer las responsabilidades correspondientes. No puedo entender, con lo competentes que son los equipos, que se hayan equivocado y hayan cobrado 2 veces el IPC. O sea, o por último se hubieran equivocado al revés. Pero extrañamente en favor de los otros, ¿no? Nunca ha pasado que cobren menos de lo que corresponde. No pasa nunca. No pasa nunca. Bueno, sí. De hecho, ha sido un temazo del día. Hay muchas reacciones, principalmente también de varios expertos. Acá tenemos una de las notas que preparó también la última noticia y dice, claro, las tarifas van a bajar y en algunas comunas de manera importante. Todo esto han anticipado también académicos, luego del informe de la Comisión Nacional de Energía que detecta este error de cálculo que estábamos comentando en cuentas de la luz. Dice, existen inconsistencias metodológicas relativas a la consideración del efecto inflacionario al aplicar la variación del IPC. Claro, mira, suma un poquito, Cris, el artículo, porque hay un párrafo donde Humberto Verdejo, que es académico de la USACH, muchas veces nos ha acompañado y es experto en esto. Mira, Verdejo precisó cuál es el error metodológico. Dice, de acuerdo a lo que establece la Comisión Nacional de Energía, en el informe técnico preliminar, el IPC, la inflación, habría sido aplicada 2 veces. Y eso generó que las tarifas subieran más de lo que debería haber ocurrido. Y lo que está establecido en el documento es una corrección a la baja, producto de este cobro adicional que se produjo en los semestres anteriores. Bueno, ¿qué comunas se verán más beneficiadas con esta baja? Como las tarifas dependen de los contratos, de los suministradores y generadores, es difícil precisar cuánto va a bajar en cada punto. Pero se establece que, como decía la Flo, algunas comunas como Copiapó deberían tener entre un 6 y un 7%, igual que Valparaíso, de rebaja. Pero insisto, hay harta pregunta. ¿Esto va a tener una acción rápida o va a haber que esperar hasta enero? ¿Qué pasa con esto? Claro. 6-7% puede ser mucha plata para algunas personas y algunas pymes sobre todo. Totalmente. De hecho, por eso es bien importante también poner acá o mencionar lo del decreto supremo del Ministerio de Energía, porque dice, por lo mismo el estudio alerta sobre diferencias de facturación y advierte que ya fueron notificadas tanto las empresas suministradoras como distribuidoras vía correo electrónico, porque dichas empresas van a tener, ojo, un plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación para presentar sus observaciones al informe técnico preliminar y de alguna manera determinar cómo se va a devolver esta plata, cuál va a ser los plazos, el margen, a través de qué manera, porque muchas personas pagan las cuentas de la luz no de manera electrónica, es decir, que se les va a ir a devolver de manera en efectivo. Es decir, son varios puntos y está bien complejo el tema de retribución de estos dineros. Sí, es que en algunas comunas, Julio, desde que se publicó el decreto, que se explicó tantas veces, que no había habido un reajuste en el pasado, por la pandemia, por muchas cosas, se suspendió esto y ahora se está actualizando esa situación, pero en algunas comunas subió harto. Solamente en la metropolitana hay algunas comunas en que subió más de un 5%, e insisto, eso es harta plata. Entonces, Julio, no sé si, a ver, me desconcentré en las declaraciones que recopilaste. ¿Habló el Ministerio de Energía? No.
Hasta el momento no tenemos una información oficial del Ministerio de Energía. Hemos tenido declaraciones principalmente de parlamentarios y por supuesto la molestia de los propios consumidores. Va a ser importantísimo tener esa declaración por parte del Ministerio, tomando en cuenta que son ellos los que justamente definen la tarifa. Y ahí es donde la Florencia entrega un dato súper importante, que es el decreto supremo, que las empresas tienen que entregar sus observaciones. Está el de informe preliminar, que es el que justamente señala este error de cálculo, y recién ahí, con las observaciones entregadas de cómo podría ser la modalidad, por ejemplo, que ustedes decían, de la devolución de la plata, cómo van a ser las rebajas, cómo van a ser todos los procesos para devolver el exceso o el sobrepago de las personas, es que finalmente se va a poder determinar cuándo se va a aplicar. Por eso se está diciendo 1 de enero, porque con el decreto se piensa en el año 2026. Los plazos serían esos, pero por supuesto sería importante saber si es que va a haber alguna medida más rápida o oportuna por parte del Ministerio, o si va a entregar algún tipo de declaración al respecto, muchachos. Sí, vamos a esperar todo eso. Yo creo que hay que esperar las explicaciones. O sea, la indignación está porque esto es algo que ha ocurrido, se cobró más. Pero hay que ver, porque esto lo fija la Comisión Nacional de Energía o el Ministerio. A mí me da la impresión que la Comisión Nacional de Energía es la que establece el marco de cobro, tomando en consideración todos los contratos. Por eso que estas tarifas son normadas por ley, no son cosa de las distribuidoras o del Ministerio. Pero vamos a ver qué nos dicen y cómo se explica todo esto. Gracias, Julio Ahumada. Chao, buen día.